Bendiciones, bienvenidos a todos los que están a través de las redes sociales. Un privilegio estar una tarde más con ustedes, con todos los que nos siguen a través de las redes sociales, de los medios por los cuales la Iglesia, el Templo del Espíritu Santo, Misión Internacional Rehoboth, transmite las reuniones. Y es un honor y un privilegio que el pastor haya puesto la confianza en mí y es una responsabilidad, y le doy gracias a Dios por tenernos en cuenta para compartir de su palabra. Y en esta tarde, hermanos, vamos a hablar acerca de la importancia de nuestro testimonio. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor, ¿verdad? Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por esta tarde maravillosa en la cual estamos aquí reunidos en armonía, escuchando esta palabra que traes tú, Padre. Y te pedimos, Señor, que seas tú tomando control y ministrando, Señor, a través de mí, lo que tú quieras a tu pueblo transmitirle, Señor, y darle, abrir su entendimiento, darle sabiduría, levantar al que está desanimado, y darle, Señor, una nueva unción en esta tarde, Padre. Por eso a ti ponemos este tiempo, Padre, de reunión con nosotros, para que seas tú glorificándote en tu pueblo, Señor, para que seas tú transmitiendo, Señor, aquello que necesitamos en cada momento para ser, Señor, bendecidos por tu palabra. Por eso te damos gracias, damos la honra, la gloria y toda la alabanza a ti, Padre bueno, Padre amado. Bendice este tiempo de reunión, Padre, en el cual vamos a estar conectados a través de las redes sociales, Señor, y que sea un tiempo de bendición, Señor. Que tu palabra ministre, Señor. Te damos gracias, Señor. Necesitamos ese toque tuyo en esta tarde, Padre. Amén. Padre, bendecimos, Señor, que tú has hecho muchos milagros, tú has hecho muchas cosas por nosotros, Señor, y te damos las gracias, Padre, porque tú eres misericordioso y siempre estás con nosotros, siempre has buscado que nosotros no nos falte de nada. Y nosotros tenemos una misión como siervos tuyos, que es expandir el reino de los cielos. Aquí desde la tierra, Padre, debemos de expandirlo. Y queridos hermanos, quería hablarles acerca de la importancia de nuestro testimonio. Y vamos a hablar de nuestro testimonio y que nuestro ejemplo sirven para expandir el reino de los cielos. Entonces el título de esta tarde es Nuestro testimonio y nuestro ejemplo expanden el reino. Amén. Y para eso vamos a leer un versículo para entrar en tema, y está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 22. Y dice la hermosa palabra del Señor de la siguiente manera: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Aquí, hermano, Lucas hace mención a cuando Jesús estaba iniciando su ministerio. Cuando Jesús entró en el templo en un día de reposo, como era comúnmente para él, a leer la palabra, y le dieron una porción de la lectura del libro de Isaías. Y hermano, se puede leer estos versículos si ustedes quieren, del 14 al 22, y vemos cómo es el comienzo de Jesús en su ministerio. Después de haber venido del desierto, de ser tentado, inicia su ministerio. Y en este versículo en el cual nos vamos a centrar, el 22, no quiero extenderme con la otra parte porque quiero hablar acerca del testimonio. Y al leer este versículo nos damos cuenta de algo muy importante en Jesús. Y es que Jesús tenía un buen testimonio cuando inició su ministerio. Cuando él inicia su ministerio, él ya tiene un buen testimonio, ya es conocido por todos aquellos. Miren la pregunta que hace: ¿este no es el hijo de José? Entonces vemos cómo ellos se maravillaban, se asombraban de las palabras de Jesús, y podemos entender por este versículo que Jesús era un hombre de buen testimonio por todos aquellos que ya lo conocían.
Y vemos cómo en ese inicio del ministerio la importancia de tener un buen testimonio para ser reconocido por todos, para ser reconocido por aquellos que lo escuchan por primera vez, y ese testimonio sirve de ejemplo para expandir el reino. Y por eso yo lo que quería compartirles a ustedes en esta tarde es la importancia de nosotros como cristianos de guardar nuestro testimonio. Y lo que debemos entender en este versículo es que todos nosotros que decimos ser cristianos, que trabajamos para la obra del Señor, o que tenemos algún cargo, algún ministerio, alguna función en la iglesia, debemos que para poder servir de ejemplo y poder extender el reino de Dios, el reino de los cielos, debemos de vivir una vida cristiana con un testimonio irreprochable. Entonces me preguntarán, ¿por qué un testimonio irreprochable? Porque Jesús era de buen testimonio. Es la forma de que nosotros mostremos la vida de Jesús en nosotros de una forma muy simple y sencilla, que es a través de nosotros mismos. El testimonio es una palabra que significa dar una declaración que afirma o asegura una cosa. Pero para el cristiano que está llamado a dar testimonio, es el testimonio de su fe, de esa fe verdadera en Jesucristo a través del ejemplo de vida. Y ya sea por medio de palabras, de actos, de gestos, debemos dar ese buen testimonio. Pero yo les dije testimonio irreprochable. Yo voy un poco más allá, no solamente con dar buen testimonio, sino que tiene que ser irreprochable. ¿Qué significa la palabra irreprochable? Irreprochable en el diccionario dice es que es tan perfecto y sin tacha que no admite ni el más mínimo reproche o duda. Entonces así de recta debe ser nuestra manera de vivir, para que nuestro testimonio pueda servir de ejemplo. Entonces, queridos hermanos, como Jesús cuando inició su ministerio, nosotros cuando iniciamos una labor en la iglesia, cuando se nos asigna un cargo, cuando se nos asigna una tarea en la iglesia, debemos de hacerlo con un testimonio que nadie pueda venir a decir no porque hacen las cosas de mala forma, porque hacen las cosas sin ganas, sin querer hacerlas, o de pronto no está haciéndola con todo el amor que merece para la obra del Señor. Por eso hablamos de que nuestro testimonio puede servir de ejemplo para extender el reino. Como texto vamos a coger en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 11 y 12. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, leyendo este texto en la carta de Pedro, vemos cómo esta carta fue escrita para confrontar a aquellos primeros cristianos de las provincias romanas en Asia Menor, y era dirigida a estos miembros de la iglesia que estaban siendo perseguidos a causa de su fe. Pero ahí encontramos un ejemplo en esta carta que Pedro le escribe, y vemos cómo en esta escritura nos da estos consejos a estos cristianos que nosotros podemos aplicarla al día de hoy a nuestra vida. Recordemos que en estas tierras estamos de paso, dice, como extranjeros, como peregrinos. Recordemos que nuestra ciudadanía no es terrenal, nuestra ciudadanía es celestial, por lo tanto, debemos de, mientras estemos en la tierra, vivir como servidores de Dios. Entonces, este consejo que nos da es que vivamos una vida conforme a Dios quiere, una vida conforme a lo que Dios demanda de nosotros, sirviendo en la obra, sirviéndole al Señor, mientras dure nuestra estadía aquí en la tierra. Y para eso debemos de vivir de una manera que a Dios le agrade, no para agradar al mundo, sino para agradar a Dios.
Porque si nosotros decimos que servimos a Dios y no nos apartamos de las cosas del mundo, nuestro ejemplo no podrá ser tenido en cuenta. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros decimos ser cristianos, nos comportamos de una forma en la iglesia, pero en la calle, en el trabajo, en nuestro domicilio, nos comportamos de una forma diferente. No mostramos ese amor de Dios que hay en nosotros, no mostramos esa vida de Dios en nosotros. Entonces, nuestro testimonio, nuestro ejemplo no es irreprochable. ¿Por qué? Porque hay pequeñas fallas en las cuales nos podemos estar desviando. Y aquí este versículo dice, comportaos de una forma, de una manera de vivir que se aleje de aquellas cosas que luchan contra el alma, contra el espíritu, aquellos deseos carnales. Y como dice el versículo 12, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra manera de vivir en medio del mundo, ya no solo en la iglesia, en medio de todo aquello que nos rodea, tiene que ser una buena manera de vivir, manteniendo buena vuestra manera. Podemos decir, manteniendo una vida correcta, apartado de la carnalidad, apartado de esos deleites que da el mundo. ¿Para qué? Para que los gentiles en el día de la visitación o en el día que Dios se les revele a su vida, vengan a considerar nuestras buenas obras, esas obras que llevamos haciendo mucho tiempo, aunque hay muchos que nos falta por perfeccionarnos, nos falta por pulir pequeños detalles, pero el camino del cristiano, la vida cristiana, no es de la noche a la mañana, es un proceso que va día a día transformando la vida de todos nosotros hasta llegar a un nivel superior en cada momento. Pero para eso debemos nosotros de ponernos firmes y tomar la determinación de que nuestro ejemplo, de que nuestro testimonio sea el correcto delante de los ojos de Dios y no delante de los ojos del mundo. ¿Por qué? Porque siendo correctos a los ojos de Dios, vamos a mostrar esa vida de Dios en nosotros a los que nos rodean. Por eso, aquí en esta carta, Pedro le dice a estos hermanos de la iglesia allá en Asia que busquen que su manera de vivir sea la correcta, sea buena. ¿Delante de quién? De aquellos incrédulos, de los que aún no se han convertido, de aquellos familiares que aún no los conocen, no conocen a Jesús. Pues debemos de mostrar nosotros esa vida de Jesús interior que vive, que mora en nosotros, para que pueda ser revelado y el reino extendido. ¿Por qué? Porque mientras ellos murmuran, mientras ellos nos dicen que somos malos, que no, que estamos equivocados, nosotros glorificamos a Dios en nuestro testimonio, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de vivir. Entonces el día de la visitación, cuando Jesús se les revele a su vida, cuando Jesús se les haga real en su vida, entenderán y vendrán a considerar esas buenas obras que nosotros hemos estado haciendo. Pero para eso debemos de tomar esa determinación, de apartarnos de la carnalidad, apartarnos de las cosas del mundo, porque es necesario. Entonces, queridos hermanos, como íbamos hablando, que para esto debemos de vivir esta manera que a Dios le agrada y no la que al mundo le agrada. Porque si decimos que servimos a Dios y no nos apartamos del mundo, entonces nuestro ejemplo no va a poder ser tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar pequeños defectos, imperfecciones, en las cuales a aquellos que le hablemos de Jesucristo van a decir, pero ve, tú no eras el hijo del carpintero. Y puede que venga eso a una duda. Ellos se lo preguntaban como con Jesús, cuando Jesús hablaba en la sinagoga, hablaba allá en el templo. Y dijeron, ve, este no era el hijo del carpintero. Pero como era de buen testimonio, se maravillaban con lo que decía. Entonces vemos nosotros que sobre todo aquellos que no han nacido en el evangelio, nos es más difícil porque antes de conocer al Señor nos hemos labrado una reputación, nos hemos labrado un testimonio, un ejemplo en el cual ahora tenemos que ir limpiándolo. Y eso es un proceso, hermano, eso no es de la noche a la mañana. Debemos de cada día humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué?
porque si no, ese testimonio no lo vamos a conseguir cambiar, porque el único que nos puede transformar, el único que nos puede cambiar es la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra vida, la que nos da la revelación, la que nos da el discernimiento, la que nos da la sabiduría para mejorar. Entonces, queridos hermanos, si no, lo que va a ser nuestro testimonio es sembrar duda en todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando. Por eso es muy importante nuestro testimonio, nuestro ejemplo para expandir el reino. Hay muchos que están deseando escuchar del Señor, pero cuando se les habla del Señor, el testimonio de aquel que está hablando no es el más adecuado. Y eso, queridos hermanos, en los tiempos que corren es muy peligroso. Por eso debemos nosotros de apartarnos del mundo, de dejar las cosas del mundo a un lado. Vamos a ver un versículo en el cual nos aclara un poco más esta parte. Entonces, en Primera de Juan, busquemos Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 y 16. Podemos leer la palabra y dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde? Del mundo. Debemos de ver, si no nos apartamos del mundo, estamos dejando a Dios a un lado, y cuando queremos extender el reino, nos va a costar. ¿Por qué nos va a costar? Porque aquel que nos ve, nuestro testimonio, no es el más adecuado. Por eso, querido hermano, debemos en estos tiempos que corren guardar nuestro testimonio, guardar para que nuestro ejemplo sea el mejor, para que podamos mostrar esa vida de Jesucristo que mora en cada uno de nosotros de una manera que pueda llegar a tocar y a transformar la vida de aquellos que nos ven solo a través de nuestro testimonio. Hay muchas personas que se han convertido al evangelio porque el testimonio de aquellos que han visto les ha impactado. Incluso hay muchos que ven y dicen: yo quiero tener aquello que él tiene. Eso que él tiene yo lo necesito. Eso que él tiene yo lo quiero. ¿Y qué es eso que tenemos? Es la vida de Jesús en nosotros. Pero para eso debemos de guardar nuestro testimonio. Entonces, cuando queremos hablarle a alguien, si no hemos tenido un buen testimonio, un buen ejemplo, no nos tendrá en consideración, puesto que no estamos reflejando de una forma correcta esa vida de Jesús en nosotros. Por eso yo le estoy diciendo que nosotros debemos de guardar nuestro testimonio como un tesoro, como el tesoro que nosotros somos para el Señor. Somos su especial tesoro, nuestro testimonio, nuestra vida cristiana, para que sirva de ejemplo, para que sea una vida que pueda reflejar el amor de Dios hacia los demás. Debemos de guardarlo como un gran tesoro. Es mucho más valioso nuestro testimonio que el oro y la plata. Por eso debemos de guardarlo. ¿Y cómo podemos mostrar un buen testimonio? Puede ser en nuestro comportamiento, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de hacer las cosas, en nuestra disposición en el servicio para la iglesia. De esta manera podemos nosotros guardar nuestro testimonio, mostrarle a los demás que hay algo especial en cada uno de nosotros. Y eso especial es la vida de Jesucristo. Y la única forma de expandir el reino es expandiendo la vida de Jesucristo, dispensándola en aquellos que lo necesitan, en aquellos que nos escuchan. Por lo tanto, debemos de mejorar cada día para alcanzar que nuestro comportamiento sea mejor, que nuestra forma de hablar cada día sea mejor, que cuando hacemos las cosas las hagamos con amor y cada día mejor. Entonces, para poder alcanzar este testimonio especial, debemos de esforzarnos cada día. No es algo que de la noche a la mañana se adquiera. Por lo tanto, debemos de cada día apartarnos para el Señor, apartarnos del pecado, apartándonos de las malas influencias, buscando
todas aquellas áreas en nuestra vida que nos están perjudicando y dejándolas a un lado, transformándolas por aquellas que sí nos generan vida, aquellas que sí generan un buen testimonio en nosotros, como puede ser la oración, la lectura de la palabra, la intimidad con el Señor, el congregarnos en la iglesia, el buscar cada día el rostro del Señor. Y de esta manera vamos ejercitando nuestro espíritu para que Él transforme todas aquellas áreas de nuestra vida en las cuales tenemos carencia, en las cuales nos hemos visto limitados porque no nacemos sabiendo todo. Pero el Señor nos puede ayudar a forjar un testimonio ejemplar, irreprochable, que no nos puedan poner faltas por ninguna cosa. Es muy difícil porque no somos perfectos, solo Jesucristo es perfecto, pero sí podemos intentarlo al máximo de cada uno de nosotros, de nuestras posibilidades, conseguir que nuestro testimonio sea irreprochable. Entonces, si algún área de nuestra vida queda por mejorar, debemos de hacer algo muy importante. Hermano que nos estás escuchando, oyente que nos estás escuchando, estamos en un tiempo de dificultad, en un tiempo de pandemia, en el cual nos hemos visto envueltos en una rutina, en una corriente del mundo, la cual nos trata de arrastrar, pero nosotros debemos de marcar esa diferencia. Y si tenemos áreas en nuestras vidas en las cuales nos plantea duda, en la cual nos plantea un cambio para que no podamos seguir avanzando, lo primero que tenemos que hacer es poner un pare, un stop y decir, quieto, aquí hay algo que está fallando. Tengo áreas en mi vida aún que no se las he entregado al Señor. Estamos en el tiempo de entregar esas áreas al Señor. ¿Por qué? Porque muchas veces actuamos por impulso. Nos dejamos llevar por nuestro temperamento, por nuestro carácter. Nos dejamos llevar por nuestras emociones. Nos dejamos llevar por esa excitación que viene cuando queremos emprender algo. Pero ¿qué pasa? Que cuando nos dejamos llevar por aquello que nos sobreviene naturalmente es cuando fracasamos. ¿Por qué? Porque es cuando hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Por eso debemos de poner todas estas áreas en las manos del Señor. Y cada vez que queramos emprender alguna cosa, alguna acción, queremos hablarle a alguien de las cosas del Señor, tenemos que pedirle al Señor, Señor, toma control de mí en este momento para que yo pueda hablar y no sea yo, sino seas tú mostrando esa vida que hay en cada uno de nosotros de Jesús. Muchas veces nos equivocamos y buscamos la aprobación de los hombres. Queremos ser reconocidos delante de la sociedad. Queremos ser reconocidos ante aquellos vecinos que nos rodean. Queremos queremos ser exaltados, queremos sobresalir por encima de otros. Y eso conlleva un problema, que cuando hacemos eso nos estamos olvidando de darle la gloria a Dios. Por lo tanto, esa parte de nuestro testimonio está fallando. Esa parte de ejemplo como cristianos que somos, imitadores de Cristo, debemos de dejársela al Señor. Porque si buscamos la aprobación de los hombres y no la del Señor, estamos fallando. Si buscamos ser reconocidos y puestos en alto delante de la sociedad, delante de los vecinos, en el trabajo, estamos fallando. Siempre tenemos que poner en primer lugar al Señor y no olvidarnos de que nosotros somos peregrinos y estamos como extranjeros en la tierra durante un periodo de tiempo en el cual lo que tenemos que hacer es expandir el reino. Entonces debemos de trabajarle al Señor y no al hombre de una forma muy especial porque el Señor merece lo mejor. Hay que trabajar, sí hay que trabajar. Hay que agradar a las personas, por supuesto, porque es nuestro testimonio el que les estamos dando, pero no para vanagloriarnos, no para ser exaltados ni alabados delante de ellos. El único digno y merecedor de toda la honra y toda la alabanza es el Señor Jesucristo. En Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo con el corazón, hacerlo de corazón, de verdad, sincero, de hacerlo como para el Señor,
y no para el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos va a dar una recompensa, nos va a dar esa herencia. ¿Por qué? Porque nosotros somos servidores de Cristo. Acordémonos en el texto que usamos, vivir como servidores de Cristo. Entonces, si nosotros a Cristo, que es nuestro Señor, es al que servimos, ¿por qué tenemos que encumbrarnos nosotros? ¿Por qué tenemos que quedar por encima nosotros? Debemos de tener en cuenta todas estas circunstancias. Muchas veces queremos ganarnos a una persona en concreto, a una familia, pero nosotros hay algunas cosas del mundo que nos pueden servir de impedimento, de barrera, para que esa persona vea en nosotros la vida de Jesucristo. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad y es la de mostrar al mundo el reino de los cielos, mostrar al mundo cómo viven realmente aquellos que conocemos al Señor, aquellos que hemos recibido al Señor, aquellos que vivimos según lo que el Señor nos manda. Por eso tenemos que marcar la diferencia para que pueda ser realmente, para que ellos puedan realmente apreciar en nosotros el carácter de Jesús, el temperamento de Jesús, el amor de Jesús que hay en nosotros, el perdón de Jesús que hemos recibido y que hay en nosotros, y todas las cualidades de Jesús, porque Jesús mora en nosotros, y para que nosotros tengamos este buen testimonio, tenemos que reflejar todas esas cualidades que Jesús tiene. Entonces, a nosotros nos toca mostrar todo esto por medio de ¿qué? De nuestro testimonio. Y nuestro testimonio debe de ser irreprochable. Como cristianos, decimos ser siempre cristianos, es fácil decirlo, pero hay que vivir esa vida de ejemplo, esa vida de testimonio. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano sabemos lo que significa, que es imitadores de Cristo, vivir como Cristo vivía, ser como Jesucristo. Es cuando estuvo en la tierra, dio unas pautas, unos ejemplos, y Jesucristo nos dejó ese ejemplo para todos, para que todos nosotros pudiésemos vivir como Él vivió. En primera de Juan 2:6 dice la palabra, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces nosotros debemos de tomar ese testimonio, esa vida de Jesucristo y andar como Él anduvo, mostrarle al mundo la vida de Jesús que hay dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder expandir el reino. Como dice la palabra, estamos como extranjeros, como peregrinos en esta tierra. Y nuestra misión, como escogidos por Dios, recordemos que no lo escogimos nosotros, fue Él el que nos escogió primero. Nuestra misión es vivir como servidores de Jesucristo, como servidores de Dios, al servicio de Dios y no al servicio del hombre, no para gloriar al hombre, no para exaltarnos nosotros delante de los hombres, sino para exaltar a aquel que nos llamó un día y que nos dijo, tú eres mi hijo. Entonces nosotros debemos de dar un buen testimonio para que ese reino de Jesucristo siga expandiéndose en la tierra hasta el día que Él venga por su iglesia. Entonces, si nosotros debemos de andar como Jesús anduvo, debemos de andar con un testimonio para la gloria y la honra de Él y no de nosotros. Ni que sea digno de nosotros, sino digno del Señor. Que ese testimonio sea digno del Señor, para que el Señor pueda tener complacencia en nosotros al ver que vivimos de una manera que a Él le agrada. Dios merece que nosotros vivamos una vida para agradarle a Dios, no para agradarnos a nosotros, no para agradarle al vecino, no para agradarle en el trabajo, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Debemos de pensar siempre que nosotros vivimos para agradar a Dios, vivimos para expandir el reino y el reino lo expandimos con nuestro testimonio, con la palabra, con la oración, con la intercesión, con la predicación de la palabra, pero sobre todo con nuestro testimonio, porque una buena palabra lanzada puede ser eficaz, pero si el testimonio de quien la lanza no es el adecuado, esa palabra puede quedar vacía. Por eso es importante que nuestro testimonio sea irreprochable.
El Señor es merecedor de que vivamos una vida haciendo siempre lo bueno, siempre delante de Dios, haciendo las cosas que a Él le agradan y no perdiéndonos en esa carnalidad. Acordémonos que dice la palabra, apartados de la carnalidad, porque es batalla contra el alma. Entonces, lo podemos buscar en Primera de Pedro 2:11. Dice, apartaos, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Por qué? Porque batallan contra el alma. Es un impedimento para que nuestro testimonio pueda seguir avanzando. El versículo 12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Irreprochable, que no puedan echarnos en cara que estamos fallando en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque mientras ellos murmuran, porque mientras ellos nos llaman malhechores, nosotros seguimos glorificando a Dios, para que el día que Dios se les revele a su vida, ellos vengan a considerar nuestras obras como buenas obras y el reino siga expandiéndose. Entonces, queridos hermanos, que nuestro testimonio y nuestro ejemplo expandan el reino. Si tienes áreas en tu vida que aún consideras que no están del todo perfeccionadas, somos humanos. Pidámosle al Señor que nos levante, al Señor que nos arrope y al Señor que nos dé la sabiduría para forjar ese testimonio, para que sirvamos de ejemplo para tantos y tantos que nos oyen, para tantos y tantos que nos ven día a día, podamos servir de gran ejemplo para mostrar la vida de Jesucristo, porque Jesucristo es el único que salva. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre si no es a través de Jesucristo. Y nosotros somos llamados cristianos porque somos llamados a expandir su reino. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde. Guardemos nuestro ejemplo. Padre, ayúdanos, Señor, a mantener nuestro ejemplo de manera irreprensible, que nadie pueda reprocharnos nada, que nadie tenga por qué vernos esas faltas. Ayúdanos, Señor, en esta hora a levantarnos, Señor, en victoria, a mostrar, Señor, la vida de Jesucristo en nosotros para que seamos de gran bendición para todos aquellos que necesiten oír la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendecimos la vida de todos aquellos que nos están escuchando en esta hermosa tarde. Que el Señor les bendiga. Amén. Buenas tardes, mi querido hermano, amigo que nos escucha en esta tarde. Que el Cristo maravilloso, el cual nosotros servimos, bendiga nuestras vidas en este día una vez más. Nos acercamos en esta tarde a su trono de la gracia, en el precioso nombre de Jesucristo, para alabar y glorificar su nombre. Eterno Dios y Padre celestial, Dios grande y majestuoso, hacedor de grandes maravillas y grandes proezas, el Dios grande y todopoderoso, antes de ti no hubo Dios, ni lo hay, ni lo habrá, porque tú eres el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nosotros servimos, y nos acercamos a tu trono de la gracia para darte gloria, honra, alabanza y adoración a ti. Padre amado, habla a nuestras vidas en este día una vez más. Confirma tu palabra en cada corazón, en cada vida, Dios mío. Glorifica tu nombre de una manera especial. Sana a los enfermos. Toca los corazones de los que todavía no te conocen. Levanta al caído, Dios mío. El que está escuchando tu palabra, que no tiene fuerzas para seguir hacia adelante. Tócalo, renueva su fuerza, Dios mío, en este día una vez más. Unge nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, Padre amado. Tu palabra sabemos que es bendita, pero te ruego en el precioso nombre de Jesucristo que confirmes tu palabra, Dios mío,
una vez más, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. La palabra de Dios se encuentra en el Salmo 119. Les invito a abrir sus Biblias. Salmo 119, versículo 25. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. El tema de esta tarde es, como dijo el salmista, vivifícame según tu palabra. Aquí en el Salmo 119, versículo 25, el cual hemos leído, vemos que el salmista le reclama algo a Dios. El salmista hace una oración y le dice a Dios, vivifícame según tu palabra. Y vemos, hermano, que es un ejemplo de oración para nosotros. Porque la palabra de Dios es vida, no es una teoría muerta, hay poder en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. ¡Aleluya! Hay poder en la palabra de Dios. Por eso es que la palabra de Dios limpia y santifica, porque la vida de Dios se manifiesta a través de su palabra. Y sus promesas, hermano, que hay en la Biblia para nosotros, se manifiestan a través de su palabra. Toda palabra de Dios tiene vida, hermano. Toda palabra de Dios tiene fuerzas para movernos hacia adelante en victoria. Gloria a Dios. En la palabra de Dios, hermano, hay gozo para nosotros, hay salud. En la palabra de Dios tenemos promesas para nosotros, sus hijos. Y el salmista David conocía eso y él oraba, vivifícame según tu palabra. Y en este Salmo 119, el salmista lo repite 9 veces, vivifícame según tu palabra. En el Salmo 143 lo vemos que también el salmista lo dice una vez más, vivifícame según tu palabra. La palabra de vivificar viene del latín vivificare, que tiene por significado hacer vivir. Este vocablo hace referencia como participio activo de confortar, que quiere decir el que vigoriza, reanima, fortalece, vivifica, alivia, reconforta. En definición, dar vida, resucitar. En la palabra de Dios, vivificar es el poder de Dios para dar vida. Y en la palabra de Dios, hermano, para cualquier situación por la cual nosotros podemos atravesar aquí abajo, en la palabra de Dios está disponible para nosotros. Tenemos promesa de Dios para nosotros. El primero, voy a tocar este punto que es tan importante y más en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. En la palabra de Dios hay promesa para levantarnos, para renovar nuestras fuerzas y poder seguir hacia adelante en victoria. Cuando nosotros podemos pasar aquí abajo por cualquier problema, aunque pasemos aquí abajo por valle de sombra de muerte, aunque pasemos aquí abajo, hermano, por un desierto espiritual,
Tenemos que pedir a Dios que nos vivifique según tu palabra. Vemos el ejemplo de David, un hombre que tenía comunión con Dios, que vivía bajo el amparo del Altísimo, que tenía esa comunión tan íntima con el Dios Todopoderoso. Y vemos aquí en este versículo que hemos leído, en el versículo 25, donde el salmista dice: abatida está hasta el polvo mi alma. Y le dice a Dios: vivifícame según tu palabra. Vemos que el salmista hace esta oración pidiendo a Dios un avivamiento para su alma, porque su alma se siente desfallecida. Yo creo que el salmista se encontraba como al borde de la muerte, y en esto podemos ver el nivel de pesar, de desasosiego en el cual se encuentra el salmista David. No sabemos cuál es la causa o la queja por la cual él se siente sin fuerzas, sin ánimos para seguir. Es como algo espiritual en el cual el salmista no encuentra una salida. Y en esta expresión que el salmista hace, hasta el polvo, nos indica, hermano, la intensidad de sufrimiento, la aflicción del salmista. Un poquito más adelante, si leemos en el versículo 28, dice: se deshace el alma, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 107 dice también: afligido estoy en gran manera, vivifícame según tu palabra. Nosotros, hermanos, como cristianos, en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, en cualquier momento de nuestra vida, ¿cuántas veces nos hemos podido sentir de esa forma por diferentes situaciones en las cuales podamos pasar? Nos podemos encontrar afligidos y nos podemos encontrar en esa condición en la cual se encontraba el salmista. Pero fíjese qué hace el salmista David cuando se encuentra en esa situación. Cuando se encuentra sin fuerza, que no puede seguir hacia adelante, va a ir a la presencia del Señor, humillado, quebrantado ante su presencia, aleluya, y le reclama algo a Dios: vivifícame según tu palabra. Ahí está la clave, hermano. Porque su palabra tiene todos los componentes necesarios para darnos gozo, para darnos alivio, para darnos paz, para darnos la fuerza que nosotros necesitamos, aunque nos encontremos en cualquier situación difícil en nuestra vida. El salmista reconocía su condición y reconocía que la forma en que Dios lo iba a vivificar era según su palabra. David ora: Dios mío, manténme vivo, dame fuerza, susténtame, porque creo en tu palabra. Tú eres mi roca, tú eres mi salvación, aleluya, tú eres mi refugio. Dice en 2 de Samuel, capítulo 22, versículo 3, Dios mío y fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo
y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. Aleluya. Mira, hermano, qué ejemplo para nosotros. Cuando nos sintamos sin fuerzas para seguir hacia adelante, debemos orar a Dios y clamar como hacía David: vivifícame según tu palabra. Aleluya. La palabra de Dios promete fortaleza para nuestras vidas. Fortaleza física y espiritual para movernos aquí abajo en victoria. Por eso, hermano, es tan importante esforzarnos cada día más, en buscar cada día más con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Porque si necesitamos fortaleza, ¿quién nos puede dar esa fortaleza que nosotros necesitamos? El de arriba, el Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, el Dios que nosotros servimos. Aleluya. Dice Isaías capítulo 40, versículo 31, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán las alas como las águilas. Dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oiga, ¿qué clase de fuerza da el Señor? Gloria a Dios. Dice que Él da fuerzas al cansado y multiplica, fíjese, al que no tiene ninguna, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Bendecido sea su nombre. Mira, mi hermano, amigo que escucha, aunque te sientas desfallecidos, aunque te encuentres sin fuerzas, aunque tu alma esté, como decía David, abatida hasta el polvo, mi alma, aunque tú te encuentres en esa condición, ahí donde tú estás ahora, vivifícame según tu palabra. Dame la fuerza que necesito, Dios mío, para seguir hacia adelante. Levántame, aumenta mis fuerzas como las del búfalo. Creo en tu palabra, que tu palabra es la verdad. Gloria al nombre del Señor. El cielo y la tierra pasarán, hermano, mas su palabra no pasará. Su palabra es la verdad. Vivifícame conforme a tu palabra. Dice que remontarán alas como las águilas. Por eso es tan importante, hermano, continuamente como David, vivifícame según tu palabra. Porque él sabía que el Dios que él servía era un Dios vivo. Y aunque él se encontrase en esa situación sin fuerzas, él sabía que Dios lo iba a levantar y lo iba a renovar. Y Dios no ha cambiado, es el mismo por los siglos de los siglos. Como cristianos verdaderos, hermano, tenemos que caminar aquí abajo como Enoc, apartado del pecado, buscando el rostro del Señor, teniendo experiencia con Él, obedeciéndole en todo, hermano. Aleluya. Para poder reclamar sus promesas y que sus promesas sean una realidad en nuestra vida. Dice la Biblia, obediencia quiero y no sacrificio. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Tenemos que movernos aquí abajo en ese espíritu de obediencia, con temor, tratando de agradarle en todo, porque hay promesa de Dios, correrán y no se cansarán, porque hay fortaleza en la palabra del Señor. Aleluya. Y en estos tiempos difíciles, peligrosos, en los cuales estamos viviendo, hermano,
Todo cristiano que quiere irse con Cristo cuando suene la trompeta, tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Gloria al nombre del Señor. Y buscar, reclamar esas fuerzas y no estar desfallecidos continuamente, sino hay fortaleza en la palabra del Señor para que caminemos aquí abajo en victoria y reclamándole todo el tiempo: vivifícame según tu palabra, como hacía David. En la palabra de Dios, hermano, no solo encontramos promesas de fortalezas, encontramos palabra, hermano, para nuestra vida, para nuestra alma, para conquistar la ansiedad. Hay palabra de Dios para conquistar la ansiedad y las preocupaciones. Hermano, muchas personas, hablando de los creyentes del pueblo de Dios, porque los que no tienen a Dios, sabemos que muchos andan preocupados, llenos de ansiedades y temores. Pero aún en el pueblo de Dios hay muchos cristianos que se mueven ansiosos, llenos de temores y de dudas, cuando se supone que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Jesucristo dijo: he venido para que en mí tengáis vida y vida en abundancia. Nosotros tenemos que ser luz donde quiera que estemos, hermano. Nuestros rostros tienen que reflejar paz y alegría, gloria a Jesucristo. Y hay provisión de eso para nosotros en la palabra del Señor. Por eso es tan importante pelear la buena batalla de la fe y continuamente: Dios mío, vivifícame conforme tu palabra, porque si no, hermano, el diablo le va a robar esa paz y esa bendición. El diablo va a tratar de robarnos todas las bendiciones que Jesucristo compró a precio de sangre preciosa. Dice la Biblia en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjese, hermano, como dice: por nada. Nada es nada. No importa el problema, la situación, por nada estéis afanosos. Si hay algo, hermano, en que muchos cristianos se mueven aquí abajo, es lleno de ansiedades y preocupaciones. Vemos en la Biblia, en Marcos capítulo 16, versículo 3, donde aquellas mujeres, después que Jesucristo murió, que lo habían enterrado, dice que unas mujeres habían seguido a Jesús y fueron a la tumba para embalsamar su cuerpo. Y dice que mientras iban por el camino se preguntaba quién les removería la piedra a la entrada del sepulcro. Iban por el camino llenas de preocupaciones, de ansiedades. ¿Quién nos removerá la piedra? Y así hay muchos cristianos que se mueven aquí abajo, caminando llenos de preocupaciones y de ansiedades, cuando a paz nos ha llamado al Señor. Por nada estéis afanosos. Cuando usted se pone intranquilo, hermano, afanoso, eso no le agrada a Dios. Es como si Dios no existiera. Imagínese usted caminando aquí abajo, todo afanado, lleno de preocupaciones, de ansiedades, y el Señor al lado suyo, y diciendo: pero es que no cuenta conmigo para nada. No sabe que yo soy, aleluya, su paz, que en mí puede echar toda carga. Gloria al nombre del Señor, aleluya.
Dice el versículo 7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora a Dios como David. Descansa en Él. Vivifícame, Señor, según tu palabra. Dame la paz que tú prometiste. En Juan capítulo 14, 27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ore continuamente como David. Vivifícame conforme a tu palabra. La palabra de Dios es vida, hermano. Cuando usted cita la palabra de Dios y medita en ella, las preocupaciones se van, porque son demonios específicos. Las ansiedades se van. La palabra de Dios como que reproduce un refrigerio en el espíritu, refresca nuestra alma y estamos distintos, hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando usted viene de la calle cansado y agotado todo el día de estar fuera y usted se da una ducha, hermano, como que usted se refresca, se queda nuevo, y eso es para el hombre de afuera. Imagínese, hermano, para el hombre interior, la palabra de Dios que refresca, que da vida, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Por eso hay que sacar tiempo, hermano, para leer la palabra de Dios, conocer las promesas de Dios, meditar en la palabra de Dios y continuamente repetir la palabra de Dios. Y hasta cierto punto, hermano, usted está orando porque está confesando victoria por la palabra de Dios. Y se revive interiormente, hermano. Lo que decía David, vivifícame según tu palabra. En otras palabras, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Es como si hubiera dicho, dame la vida de Jesús, porque Jesucristo es la palabra. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es vida, gloria al nombre del Señor. Jesucristo es el verbo, Él es la palabra. No permita que afanes ni preocupaciones, hermano, le vayan a deprimir. Si usted se deprime, hermano, contrista el espíritu. Y la palabra de Dios es vida, hermano. Es un avivamiento continuo para darnos vida espiritual. No se conforme con preocupaciones y ansiedades, gloria al nombre del Señor Jesucristo. No se conforme, hermano, con caminar aquí abajo abatido, gloria al nombre del Señor. Hay vida y fortaleza en la palabra del Señor, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Muchas promesas hay en la palabra del Señor. No nos daría tiempo, en verdad, para decir todos los beneficios que encontramos para nosotros en la palabra del Señor. Voy a decir el último, dejando muchos atrás, efectivamente, porque no nos daría tiempo. En la palabra de Dios hay promesa de protección para nosotros. David oraba, defiende mi causa y redímeme, vivifícame según tu palabra. Lo vemos en el capítulo, en el versículo 154. Defiende mi causa y redímeme, vivifícame según tu palabra. Fíjese, hermano, que cuando el enemigo se quiere levantar contra nosotros, porque el diablo anda como león rugiente buscando siempre a quien devorar, siempre haciéndonos la guerra en contra nuestra.
cuando se levantan en contra nuestra, cuando se cometen injusticias en contra nuestra, que somos sus hijos, ¿sabes que Dios va a pelear por nosotros? Él se va a levantar como poderoso guerrero, como Jehová de los ejércitos, y nos va a defender como sus hijos, gloria a Dios. Los que caminamos aquí abajo teniendo esa comunión tan íntima y maravillosa con Él, porque somos sus hijos, somos como la niña de sus ojos. Dice Jeremías capítulo 1 versículo 19, y pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Oiga, qué promesa más linda, gloria a Dios. Pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Y David conocía eso muy bien. Él lo había experimentado en su vida. Él había experimentado el poder y la protección de Dios. Y continuamente cuando se levantaban contra él, él decía: Dios mío, defiende mi causa y redímeme, vivifícame, aleluya, según tu palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. David vivía en espíritu de victoria. Él reclamaba las promesas de Dios para su vida, se humillaba y se quebrantaba delante de su presencia. Y hay un punto, aunque no lo podemos tocar porque no da tiempo, pero continuamente: vivifícame según tu misericordia. Continuamente imploraba la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios es más grande que los cielos y que la tierra. Y él se humillaba y quebrantaba ante su presencia: vivifícame conforme a tu misericordia. Vivifícame, aleluya. Avívame en tu camino, gloria al nombre del Señor Jesucristo. No importa por la situación en la cual estés pasando, mi hermano. Si te encuentras abatido como David, que decía: abatida está el polvo, está mi alma. Hay fortaleza, hay vida de Dios para ti, gloria a Dios. Ahí donde estás, vivifícame según tu palabra. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a todos de una manera especial. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Que una vez más, Señor, habla nuestras vidas, que hay poder en tu palabra, hay fuerzas para nuestras vidas, Dios mío, para seguir hacia adelante. Hay vida, Dios mío, hay paz, hay gozo, hay salud. Yo te ruego que si alguna vida, Dios mío, necesita de tus fuerzas, que tú lo levantes, Dios mío. Te ruego que ahora obres un milagro en cada vida. Levanta al caído, al que no tiene fuerza, Dios mío. Renuévalo, al que está enfermo, Dios mío. Sánalo, Dios mío. Vivifícanos conforme a tu palabra. Danos vida, vivifícanos, avívanos conforme a tu palabra, Dios mío. En el precioso nombre de Jesucristo te lo pido y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga.